Bueno, el tema en concreto yo creo que son muchos y todos los que tienen que ver con el río Guadiana, que creo que es una situación la que actualmente vive el río que nos preocupa mucho en la ciudad y también a la propia Confederación y al resto de administraciones. Hemos estado hablando sobre cuáles son los proyectos a corto plazo y a medio que tiene Confederación para intentar de alguna forma terminar, acabar o eliminar con la problemática que estamos viviendo actualmente, no solo con el nenúfar mexicano, sino también con otras especies invasoras de tipo animal que están afectando al tramo del río Guadiana, y aterrizar o concretar un poco el anuncio que el otro día hizo en la reunión que mantuvimos con delegación del Gobierno, la delegada del Gobierno, respecto a las obras que se van a iniciar y se van a hacer respecto a los azudes, ¿no? La reunión ha sido positiva, nos han dado plazo, se van a hacer 2 intervenciones, las primeras en los azudes, una de ellas la de la pesquera, que me ha confirmado el presidente que estará en marcha antes de finalizar el año. El proyecto está redactado y está pendiente de la licitación, que entienden que será antes de final de año. Me hablaba del mes de septiembre, pero por ser cauto me hablaba de final de año, con lo cual seguramente podamos ver el inicio de esas obras antes de finalizar este 2021, con un presupuesto que me comentaba de 2,2 millones de euros para intentar permeabilizar los azudes y atacar una de las problemáticas que tenemos en el río, que es la acumulación de lodos que hay en el fondo, en el lecho del río, que provoca, entre otras cuestiones, pues que el nenúfar mexicano se desarrolle de manera especialmente virulenta aquí en el tramo urbano de la ciudad de Badajoz. También me hablaba de una segunda actuación por un importe quizá un poquito superior, pero que todavía está en fase de redacción de proyecto, para hacer exactamente lo mismo en el azud de la Granadilla. Me parecen actuaciones que son absolutamente necesarias y que la ciudad va a agradecer. Y a partir de aquí, luego ya sí hemos tratado un poquito más en profundidad la cuestión principal o central, que es atacar esos lodos de manera definitiva, porque son los que están provocando estos problemas. La tramitación no es sencilla, necesita una declaración de impacto ambiental. Esa declaración de impacto ambiental no es, ya me han advertido desde Confederación, y es algo lógico y razonable, no es de un día para otro, hablan de al menos 2 años, con lo cual vamos a ver esa obra cuando tengamos que verla hecha, no será a corto plazo. Sí que existe el compromiso de ir continuando con las labores de mantenimiento, de siega continua, que se hacen por parte de la Confederación, y a lo que nos hemos emplazado las 2 administraciones es a dialogar y a ver de qué manera y de qué forma podemos mejorar la interlocución y mejorar la relación que hasta la fecha pues se han mantenido por parte de ambas instituciones. Yo creo que es importante para la ciudad que haya una relación fluida, que intentemos olvidar esos enfrentamientos que haya habido en los últimos años, exigir a la Confederación, obviamente, que realice su labor, desde el Ayuntamiento también mejorar esa interlocución en lo que nos toque a nosotros. Sabemos que nos hemos hecho cargo del mantenimiento de los cauces en el tramo urbano, también del mantenimiento y limpieza de los cauces del Rivillas y del Calamón, es decir, el Ayuntamiento también está poniendo de su parte para mejorar la situación del río, y a partir de aquí intentar mejorar, pues como decía, principalmente la situación del río. Yo creo que los vecinos de la ciudad no están de acuerdo y no entienden la situación actual que está viviendo el río Guadiana, que tiene una serie de explicaciones que son explicaciones racionales, es decir, tenemos una planta invasora que es el nenúfar, no ya así el camalote, que se ha conseguido no su erradicación total, pero sí al menos su control, que afean el río, que tienen una incidencia visual y también en parte, aunque en menor medida que el camalote, biológica y ecológica, y que lo que queremos entre todos es intentar poner fin a esta situación con los medios que sean necesarios y hasta donde las competencias de cada uno nos permitan. Es verdad que ha habido siempre y hay una discusión acerca de quién es el competente para hacerse cargo de estas cuestiones. Esas divergencias se mantienen en el sentido de que son interpretables. Yo entiendo que cada cual defiende su posición y sus intereses. El Ayuntamiento yo entiendo que llega hasta donde llega, que es el mantenimiento, como decía, de esos cauces ordinarios. La Confederación tiene otras competencias, la Junta de Extremadura tiene otras competencias en materia de medio ambiente, pero independientemente de eso, sí que tal y como se hizo con la obra de la margen derecha del Parque del Río, en el que hubo un acuerdo de 3 administraciones para poder poner en marcha esa obra que ha cambiado la cara de la ciudad. Yo creo en el futuro, una vez que
que tengamos clarificado cuál es esa declaración de impacto ambiental y cuál es esa metodología, que será la del deslodado o dragado parcial, pues podamos intentar acceder por esa vía de fondos externos a poder realizar la obra a la mayor rapidez que nos permitan los trámites administrativos y, por supuesto, los trámites medioambientales. Disculpadme. En resumen, hay cuestiones que nos afectan ahora, también hay cuestiones a futuro, como es el de la navegabilidad del río Guadiana. Se ha planteado a la Confederación para que intenten estudiar y ver si, aprovechando esa obra de deslodado, ese vaciado parcial o apertura de los azudes a la hora de hacer las obras, se podían acometer de manera técnica y de forma técnica esas obras que son necesarias para la realización de las esclusas. No es una cuestión baladí, hay muchas veces que la gente tiene la sensación de que esa obra o ese proyecto es un proyecto secundario, superfluo, y para nada es así. Supone un plus para la ciudad, no solo a nivel turístico, sino también medioambiental, porque supone la regeneración de las riberas, del bosque fluvial, que en gran parte de los tramos que afectan al Guadiana hasta llegar a la parte portuguesa, pues ahora mismo no están en las condiciones que deberíamos, con lo cual lo que va a generar es un impacto positivo en el turismo, un impacto positivo medioambiental, generación de empleo, generación de riqueza y, por supuesto, abrir una nueva vía fluvial que enganche la ciudad de Badajoz con el envase de Alquébala, que nos abre un abanico enorme de posibilidades, no solo, como decía, a nivel turístico, sino a nivel de generación de otras actividades económicas que van en el fondo a generar retorno para la ciudad e ingresos a la ciudad. Por tanto, le hemos pedido que estudien la posibilidad, en colaboración obviamente con las autoridades portuguesas, con los responsables de Cuenca Portugués, que son, en este caso, es la empresa pública EDIA, para que vean la posibilidad de incluir dentro de los diferentes proyectos y convocatorias de fondos europeos esa propuesta de navegabilidad del río Guadiana, que, insisto, si se puede hacer de forma paralela a las intervenciones que se van a hacer en el cauce, pues bienvenidas sean. Es importante que la ciudad piense en el río a día de hoy, pero también es importante que pensemos a futuro en qué queremos hacer con ese río. Yo creo que este proyecto de navegabilidad, independientemente de la concepción que tenga cada uno, es capital para posicionar a Badajoz como un eje también de turismo fluvial y de enlace con Portugal, que hace que este proyecto, que es además puramente transfronterizo, pues seguramente tenga posibilidades, por ese mismo motivo, de poder acceder a esos fondos europeos. Nos hemos emplazado a seguir hablando en las cuestiones del día a día, en las cuestiones de operatividad del mantenimiento del río Guadiana, y a partir de aquí, pues lo que me he puesto es a disposición de Confederación, igual que el presidente de Confederación, a disposición del Ayuntamiento, para seguir hablando a diario y valorar de forma conjunta todas las actuaciones que se hagan de aquí en adelante. Por mi parte nada más, simplemente pues quedo a la espera de si tenéis alguna pregunta. El dragado parcial del río que sería entonces antes de 2 años, que es lo que calculan que tarda el estudio de impacto ambiental. Sí, eso me ha comentado, es una actuación muy agresiva. Supone, más que dragado, es un deslodado parcial. Hemos tenido la ocasión de hablar sobre si en esa memoria que se ha remitido ya se tienen identificados o no se tienen identificadas cuáles son las zonas concretas a deslodar, porque no es todo el lecho del río, sino esas zonas que están más afectadas. Así ha sido, ellos lo tienen claro, saben dónde hay que actuar, pero en todo caso, al ser una zona fluvial, que además es zona cepa y además está incluida dentro de la Red Natura 2000, los requisitos medioambientales para la declaración de impacto ambiental pues son mucho más estrictos y en todo caso no se hará antes de 2 años. Intentaremos que ese proceso, dentro de lo posible, sea más corto, intentaremos empujarlo. Yo creo que podemos conseguirlo si hay voluntad por parte de todas las administraciones, pero tampoco podemos engañar a la gente y decirle que esto va a ser de aquí a 6 meses porque no es así, no es una realidad. Yo le he pedido, y así se lo quiero trasladar a la gente, que seamos realistas con los plazos, que no demos a la gente plazos que no se vayan a cumplir, porque eso genera frustración y los vecinos de la ciudad tienen derecho a saber qué plazos se manejan por parte de las administraciones, en este caso Confederación, para poder hacer frente a esa intervención, y el presidente ha sido completamente franco, me ha dicho que antes de 2 años va a ser muy difícil que se consiga esa declaración de impacto ambiental. Lo que sí tenemos que intentar es acelerarlo dentro de lo posible, como decía, ser muy respetuoso con lo que diga esa declaración,
y a partir de ahí que la solución técnica la planteen obviamente los técnicos de Confederación, que son los que están más habilitados para tomarla, que ha sido la de, como decía, el deslodado parcial, y el Ayuntamiento pues colaborará en lo que sea necesario, teniendo en cuenta, como decía al principio, cuáles son las competencias de cada cual. ¿Nos puedes detallar los puntos donde se pretende intervenir? ¿Qué superficie abarca? Y un poco en qué consistiría ese deslodado, que lo podamos entender. Eso, el deslodado consistiría en vaciar, bueno, hay dos opciones, no me corresponde a mí, corresponderá a Confederación. En todo caso, una vez que Confederación, yo creo que también emita su valoración de la reunión, podréis dirigiros a ellos para hacer la pregunta, pero en este caso son las zonas con menos superficie, con menos profundidad, que es donde más enraiza el nenúfar, que en todo caso pues obviamente son las que están más cercanas a las orillas, y a partir de ahí se puede hacer de dos maneras: vaciando el río, es decir, abriendo los azudes, o sin abrir los azudes. Es mucho más sencillo hacerlo vaciando los azudes, porque al final puedes introducir toda la maquinaria dentro del lecho del río y por tanto ser más eficaz, pero eso corresponderá, como decía, llegado el momento, tomar la decisión técnica a Confederación y por supuesto dar toda la información de la memoria, que nosotros pues no tenemos porque no es una memoria que se haya redactado desde el Ayuntamiento, pero esas son las informaciones que nos ha dado en la reunión. A mí me tranquiliza el saber que parte de las dudas que se habían planteado en su momento pues ya están resueltas, como es la identificación y localización de esas zonas a deslodar, y a partir de ahí cuáles son las técnicas más necesarias. Desde el Ayuntamiento, pues ¿qué podemos hacer? Prestar colaboración a la hora de proporcionar acceso, proporcionar zonas en las que se pueda cargar, descargar, etcétera, pero más allá de eso obviamente pues corresponde a la administración competente realizar todas las labores de deslodado, o al igual que se hizo en el Parking del Río, y a futuro intentar captar algún fondo europeo para que en colaboración con el resto de administraciones podamos ir todos juntos a ello. ¿Hay valoración económica de cuánto costarían los trabajos y compromiso presupuestario? Eso se desveló, se dejó entrever en un pleno que tuvimos en el Ayuntamiento de Badajoz. Creo que no es un proyecto y por tanto no es una valoración cerrada, pero aproximadamente se habló en ese pleno de en torno a unos 10 millones de euros la actuación y la intervención. Por tanto va a ser importante que si somos capaces de captar algún fondo europeo, que seguramente lo habrá, porque además específicamente en los nuevos planes operativos y también en los planes que se están poniendo en marcha, las intervenciones en medio ambiente, en mejorar la situación de ríos y de los ecosistemas naturales, pues obviamente tienen un peso muy importante en esos fondos, con lo cual existe esa posibilidad, pero insisto, esa posibilidad no será real hasta que no terminemos o que no se termine por parte de Confederación de tramitar frente a la Junta de Extremadura esa declaración de impacto ambiental. Habla del presupuesto de la permeabilización de la FUD, de la pesquera y el otro superior, pero no ha mencionado. Sí, la intervención es exactamente la misma, lo único que hay una dificultad un poquito mayor, según me comentan, insisto, esto a mí me sabe mal dar esta información porque es verdad que correspondería en todo caso al presidente de Confederación, pero bueno, es una valoración de la reunión que hemos tenido. Es un poquito superior porque hay un colector que hay que salvar, por tanto esa obra va a ser un poco mayor, pero en todo caso me hablaba que si en un caso es de 2,2 millones, quizá en el de la Granadilla pues no llega a superar los 3, pero obviamente no tenemos, está el proyecto está en licitación y por tanto todavía no tenemos una valoración completa. ¿Qué resultados se esperan con esa permeabilización? Pues que los lodos no se acumulen dentro del tramo urbano y por tanto no sean un foco para que en este caso el nenúfar mexicano siga creciendo. Es decir, el problema es la acumulación de los lodos, dentro de los lodos enraiza el nenúfar y por tanto crece de manera descontrolada. Si conseguimos o se consigue por parte de la Confederación, siempre hablo en plural porque nos afecta como ciudad, pero en realidad, insisto, la obra es de Confederación, si se consigue que esos lodos traspasen los azudes al igual que lo hace el agua y no se acumulen en el fondo, el nenúfar va a tener muchas más dificultades para poder enraizar y para poder crecer. Entonces lo que se intentará con esto es que la problemática no vaya a más. Yo le quería preguntar por otra cuestión, aunque falta mucho por los carnavales del próximo año, había comparsas que decían que habían tenido algún contacto con el ayuntamiento y que le habían dicho que de momento fuesen cautos a la hora de comprar tela y todo el material necesario. Hay que ser cautos, y más teniendo en cuenta la situación que actualmente estamos viviendo, que no es la que todos esperábamos a este mes del año y con la vacunación tan avanzada. Yo confío en que podamos retomar la normalidad y que este año ya por fin podamos volver a celebrar unos carnavales con normalidad, pero obviamente a día de hoy, teniendo en cuenta la incidencia acumulada y teniendo en cuenta que la situación no está tan
avanzada o tan mejorada como nosotros nos esperamos a nivel de año, pues obviamente hay que ser cautos. Los carnavales se empiezan a preparar ya, con lo cual es lógico que ya haya habido primeros contactos, y desde el ayuntamiento lo dijimos desde el primer día. Hay que ser absolutamente prudente con la organización de determinados eventos, sobre todo teniendo en cuenta el volumen de personas que llaman, ¿no? En carnavales es imposible hacer como en la feria un recinto cerrado, es imposible hacer como en la feria un acotamiento por aforos en los diferentes conciertos, y por tanto hay que ser prudente y cauto. Pero la voluntad del ayuntamiento es volver a organizar los carnavales, y eso nos lo dará seguro la situación sanitaria. No vamos a mentir a la gente diciendo lo vamos a hacer, seguro que sí, no vamos a mentir a la gente diciendo que no los vamos a hacer, la voluntad es hacerlo, pero obviamente ante la situación que estamos viviendo en la actualidad, lo primero que se ha trasladado a los colectivos es que sepan que la decisión definitiva, obviamente, pues todavía a día de hoy, en agosto de 2021 no está tomada. Hasta febrero hay tiempo, pero veremos cómo evoluciona la pandemia. ¿Serán reuniendo con ellos? ¿Hay fecha para...? No, las reuniones normalmente siempre se realizan, hay una primera toma de contacto a principios de agosto, luego ya a finales de agosto suele haber ya con FALCAP y con el resto de colectivos, suele haber ya reuniones de preparación, y se va a realizar, como se ha realizado otros años, con total naturalidad y normalidad, porque independientemente de la decisión que luego se tome, que no será ahora, sí que es verdad que la preparación, el periodo de preparación es amplio, y los colectivos tienen que tener certeza, y a partir de ahí pues seguro que a final de verano se vuelven a reunir, y a partir de ahí pues creo que casi semanalmente, en un año normal, o quincenalmente, hay reuniones con diferentes colectivos para ir preparando el carnaval. ¿Se ve más factible, por ejemplo, si organizar el concurso, o se irá con todos los colectivos a la par? No, hay que variar. El concurso tiene una dinámica diferente a las comparsas, al carnaval de calle, obviamente, y en el concurso sí se pueden garantizar de alguna manera su celebración. Otra cosa es que sin carnaval de calle, sin un carnaval, pues quizá las murgas, los grupos quieran participar en un curso de ese tipo, ¿no? Por la especial vinculación que tienen las murgas, independientemente de que participen o no en el combat, con la calle y con la celebración de calle. Pero eso es algo que corresponde al final a los propios colectivos, el decidir si lo quieren hacer, si se desarrolla en qué condiciones. Va a ser sencillo, estamos desarrollando, al igual que se han realizado los conciertos de la Cazada Festival, también se ha hecho el Extrema Reggae ahora en el López de Ayala, y se han hecho otras actuaciones con control de aforo y sin ninguna problemática, cumpliendo con todos los protocolos y medidas de seguridad, y eso se podrá hacer. Pero ya la valoración sobre si les compensa, si merece la pena, si el espíritu del concurso se mantiene o no se mantiene sin ese carnaval de calle, eso ya corresponde obviamente a los colectivos, pero el interés del ayuntamiento es allí donde ellos quieran participar y nosotros podemos garantizar que se cumplan los protocolos de sanidad, el ayuntamiento lo va a organizar. Aprovechando las preguntas de la compañera, ¿cómo está el expediente de declaración internacional? Estaba en la Junta, pero no sé si la devolvemos, no hemos sabido nada. Todavía no tenemos noticias, se envió en julio, después de la aprobación plenaria se remitió a la Junta de Extremadura, todavía no hemos tenido noticias de que se haya aprobado definitivamente por el Consejo de Gobierno, pero si no se ha hecho, yo confío en que se haga a la mayor brevedad, porque el expediente estaba completo, y a partir de ahí que se remita al Ministerio y que intentemos tenerlo lo antes posible. Yo confío en que podamos, si todo va bien, podamos intentar tener un festival de interés turístico internacional en el 2022, ojalá sea así. Yo te quería preguntar por la situación del Badajoz, pasaron unos días de la detención del presidente y su entrada en prisión. Quería saber si tiene oportunidad de hablar con los responsables del equipo y qué mensaje podría transmitir a la afición. Pues con los responsables del equipo sé que a través de FMD ha habido algún contacto. La situación, al estar bajo secreto de sumario, obviamente no es complicada. Tampoco en el club nos trasladan que sepan excesivamente cuál es la situación en la que están. Ellos siempre desligan una investigación que es la de la parte de los hidrocarburos y los petróleos de la actividad normal del club, y de hecho siguen entrenando con normalidad. Y como ya he tenido la oportunidad de manifestar, yo además por defecto profesional soy abogado, yo soy absolutamente respetuoso con la presunción de inocencia. Además soy especialmente respetuoso cuando hay decretado un secreto de sumario, porque nos impide tener acceso a las investigaciones o a los indicios que pueda tener el juez, en este caso la juez de instrucción en Málaga. Y lo que deseo, y como yo creo que desea el conjunto de la ciudad, es que, tal y como dice el club, pues esta situación no se vea afectada a la actividad normal deportiva, y que podamos intentar tener de alguna manera alguna certeza o alguna solución más pronto que tarde para clarificar sobre todo
pues, y dar tranquilidad a la afición sobre la situación del club. Pero más allá de eso, de verdad, no conocemos las interioridades de la investigación, tampoco debemos meternos ni nos vamos a meter en eso, respetar la presunción de inocencia y animar al club, animar a los trabajadores, a los jugadores y por supuesto a la afición, porque sé que yo como aficionado, como abonado del club, pues no es un momento fácil ni es un momento sencillo. ¿La situación del convenio se aparca definitivamente? No se aparca, lo único es que obviamente hay un problema a la hora de tramitar cualquier expediente administrativo en una situación en la que hay una persona muy importante que es el presidente y el máximo accionista del club en una situación procesal como la que está, ¿no? Entonces es muy complicado que podamos tener acceso a cierta documentación, es complicado que podamos avanzar, es una situación de incertidumbre a futuros en el club y obviamente afecta a la concesión de manera directa y tenemos que intentar ver cómo se aclara primero la situación respecto al club y luego a partir de ahí ver en qué situación jurídica nos encontramos, porque yo hasta la fecha no sé a ciencia cierta si hay o no hay embargo de cuentas en alguna de las empresas relacionadas con el club, si hay o no algún tipo de afectación. Es decir, a nosotros al ayuntamiento hasta la fecha el juzgado es verdad que no nos ha dado ni información ni nos ha requerido información, pero no sé hasta qué punto eso puede llegar a suceder en el futuro y por tanto hay que ser muy cauteloso porque no deja de ser un expediente administrativo que tiene un valor importante y unas consecuencias importantes y hay que clarificar primero la situación del propio club.